Ok, bueno. Pues bienvenidas a todas y a todos a esta presentación del campo, adolescencia y juventud, estrategias de orientación. Bueno, aquí estamos, este es el nombre del campo, su servidor Raúl Ansaldúa, está con nosotros la doctora Ana Corina Fernández, la doctora María del Carmen Saldaña, el maestro Ernesto Gutiérrez, y se va a integrar con nosotros después la doctora Ana Euridice Sosa. Este campo ya tiene más o menos más de 15 años que se ha venido ofertando y todas las veces que se ha ofertado, afortunadamente se ha podido abrir. Eso quiere decir que tenemos, digamos, buena aceptación de los estudiantes. El año pasado no abrimos el campo porque todos nosotros nos fuimos de sabático. Pero si lo hubiéramos abierto, muy posiblemente, si lo hubiéramos ofertado, muy posiblemente se hubiera abierto. Bien. ¿Qué es lo que trabajamos acá? Estamos sentados fundamentalmente en atender problemáticas de adolescentes y de jóvenes. Pero eso no quiere decir que si ustedes tienen algún proyecto que tenga que ver, a lo mejor hasta con alumnos de primaria, no pudieran ingresar acá. Sí pueden ingresar y pueden desarrollar este proyecto. Pero claro, por el nombre del campo, nosotros nos vamos a formar principalmente como orientadores especializados en problemáticas de adolescentes y de jóvenes. Bien. Básicamente vamos a abordar problemáticas emergentes. La generación pasada, que fue la generación 21-22, pues obviamente lo que era el tema emergente era la pandemia. En este semestre, esta nueva generación, el tema emergente es la transición de la pandemia. Las fotos que yo les voy a mostrar, casi todas, solo una que les voy a decir cuál es. Todas las demás son fotos de campo, de diversas generaciones. Esta foto que ven acá es de cuando estábamos en virtual. Bien, ¿qué está pasando con esta transición de la pandemia? Está afectando muchas áreas que seguramente van a ser de interés de investigación y de intervención para ustedes. El área, por supuesto, educativa, estamos frente a una modalidad educativa distinta, que es la híbrida. Ya estamos regresando a presencial, pero no vamos a abandonar la educación virtual, entonces vamos a tener diversas modalidades de educación híbrida, y esto genera una serie de problemáticas. Tiene también sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Eso va a ser seguramente un objeto de estudio para ustedes. Por supuesto, la socialización es distinta ahora que estamos retornando aparentemente a una cierta normalidad en la pandemia, que por cierto estamos frente a la quinta ola de contagios. Entonces estamos en una forma de socialización diferente. Seguramente ustedes también lo están percibiendo. La comunicación también es distinta. Ahora se ha exacerbado a través de los medios digitales, pero también está implicando una serie de cambios en las relaciones interpersonales, tanto virtuales como presenciales. Todo esto lo vamos a tratar de investigar. Las relaciones de pareja también quedaron marcadas por la pandemia. Y en este proceso de transición también. Entonces vamos a estar viendo eso, sobre todo porque es un elemento vital, especialmente para los adolescentes y los jóvenes. La convivencia familiar, la forma de divertirse, el ocio, los consumos, todo eso ha ido cambiando. Y de manera acelerada a partir de las tecnologías, pero de manera particular ha venido cambiando a partir de la pandemia y ahora en el proceso de transición.
Estos son algunos de los elementos que seguramente ustedes van a tener como objeto de estudio e intervención en este campo. Este campo busca siempre atender problemáticas emergentes. Bueno, ustedes saben, el área de orientación educativa es un área que tiene tres componentes fundamentales. Primero, propiamente la orientación educativa, que atiende problemáticas que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, la relación maestro-alumno, ahora la educación híbrida, virtual, en línea y presencial, el fracaso escolar, la deserción, que fueron problemas muy fuertes a raíz de la pandemia y que ahorita están repercutiendo de manera muy importante. Entonces, el área educativa de orientación aborda estos problemas y son obviamente objetos de estudio e intervención para nuestro campo. Esta foto es la única que no es de nuestro campo, esta la sacamos de internet. Y hace referencia al área vocacional. ¿Qué aspectos o qué temas por lo regular escogen los estudiantes que están en el campo de adolescencia y juventud? Bueno, el tema fundamental de convivencia, que es un tema muy importante para los adolescentes de secundaria. La elección de carrera, por supuesto, tanto secundarias como preparatorias, como en la misma universidad, porque hay cambios de carrera a veces, los proyectos de vida, estos son algunos de los temas dentro del área vocacional de orientación. Tenemos el área psicosocial, que para nosotros es muy importante. Aquí las fotos que van a ver son fotos de nuestros alumnos de generaciones pasadas del campo. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas psicosociales? Los temas que tienen que ver con la disciplina, con la violencia. México sigue ocupando el primer lugar en bullying dentro de los países que pertenecen a la OCDE. Todavía en la evaluación del 2018 seguíamos en primer lugar. Este es uno de los problemas más serios a nivel educativo y a nivel también de salud. Por eso se siguen incentivando una serie de propuestas para combatir, para prevenir y atender la violencia escolar en sus muy diversas modalidades, que en la actualidad se han exacerbado sobre todo a partir de la llamada ciberviolencia, es decir, las violencias que se dan en los ámbitos cibernéticos. Y ahí tenemos una enorme variedad de formas de violencia. Eso vamos a estudiarlo en este campo. Vamos a estudiar también el tema de la convivencia, la sexualidad, el embarazo adolescente, el tema del sexting, que se incrementó a partir de la pandemia con una modalidad erótica entre las parejas, con el problema de que a veces por cibervenganza, cuando terminan las parejas, todas aquellas fotografías, videos, audios que se compartieron, después por venganza alguna parte de la pareja empieza a difundir. Esto antes en secundaria y en prepa se consideraba como algo trivial, como una broma, a pesar de que pues es una agresión brutal para las víctimas. Hoy en día ya son delitos, ya se está cometiendo, que aquel que comete sexting está cometiendo un delito y un delito grave. Y eso muchos adolescentes no lo saben. Entonces, nuestro trabajo como orientadores es prevenir todo este tipo de situaciones y si se dan, atenderlas. Entonces, este es un tema importante, el tema del sexting, el tema de la identidad, el tema de la depresión, de las adicciones. México subió enormemente las adicciones de alcohol y de drogas a partir de la pandemia. Otro tema importante que tiene que ver con la depresión y con la ansiedad en los adolescentes y los jóvenes es el tema del bullying, el que se corten o se autolesionen. Esto es muy frecuente y es un tema que tenemos que abordar porque si ustedes entran a trabajar como orientadores, seguramente de manera lamentable van a tener casos de bullying. Entonces tienen que saber qué hacer con eso.
los temas acerca de las formas nuevas de socialización. Por ejemplo, ahora ya no se pregunta si tiene celular, si tiene Facebook, sino ya directamente se pregunta quién es Instagram. Hay una serie de plataformas que ya están, digamos, poniéndose como de moda dentro de los adolescentes y los jóvenes. En la pandemia, ustedes saben mejor que yo, TikTok vino a reemplazar prácticamente a Facebook. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a ver. Vamos a ver los grupos que se denominan tribus urbanas, que ahora ya cambiaron muchas modalidades. Ahora muchas de estas tribus urbanas son tribus virtuales, son fanáticos, por ejemplo, los ARMY de BTS, el formato un grupo que cada vez que cobra una fuerza especial a nivel mundial como fanáticos, pero que es todo un fenómeno muy particular de cohesión que necesitamos estudiar. En el campo no nos restringimos a hacer intervenciones o investigaciones en escuelas. También hemos llevado a cabo trabajos excepcionales que tienen que ver con la atención a ámbitos no formales o informales, como hospitales. Hemos tenido tesis de pedagogía hospitalaria, como cárceles. Hemos tenido varias tesis que abordan el tema de los reclutorios o de lo que se llamaba antes como consejos tutelares y de prácticas educativas al interior. Y otro tipo de comunidades educativas o trabajos en casas de la cultura. Ahorita en este sexenio están muy, en la Ciudad de México hay varios centros pilares y entonces ahí se puede hacer diversos tipos de intervención, ya sea para preparar programas educativos o para hacer investigación. Entonces, nuestro campo no se centra nada más en escuelas, sino en todo este tipo de ámbitos formales, no formales o informales. ¿Cuáles son los propósitos del campo? Fundamentalmente que ustedes diseñen y elaboren su proyecto de investigación e intervención. Les recordamos que por reglamento y por los lineamientos de titulación en la carrera de pedagogía hay varias modalidades de trabajo excepcional. No solo son tesis o tesinas, hay ensayos, hay propuestas pedagógicas, hay investigaciones teóricas, hay planteamientos de problemas, hay monografías. Todas esas modalidades son admitidas como formas de trabajo excepcional en este campo. ¿Por qué lo digo? Porque hay opciones de campo donde los presionan para que hagan a fuerzas tesis o tesinas o directamente investigaciones con trabajo de campo. En nuestro campo no necesariamente tienen que hacer investigaciones con trabajo de campo. Pueden hacer ensayos, pueden hacer fotografías, pueden hacer investigaciones teóricas, pueden hacer revisiones, estados de conocimiento. Todas esas modalidades que están aceptadas en los reglamentos de la pedagógica las pueden llevar a cabo en nuestro campo. Bien. Otro elemento que queremos como propósito impulsar es el que ustedes tengan una formación teórica y metodológica para hacer investigación e intervención en todas las problemáticas emergentes con adolescentes y jóvenes. O sea que nuestro propósito es formarlos como especialistas en este tipo de cuestiones emergentes. Y por supuesto, el principal propósito es que ustedes se reciban. En las imágenes son fotografías de alumnas y alumnos que se recibieron justamente en la pandemia. No son todos. Ustedes habrán visto que hemos estado compartiendo en los grupos UPN los testimonios de algunas de estas personas.
vamos a seguir compartiendo algunos testimonios y algunas fotografías de otros egresados para que se den cuenta de que en nuestro campo, afortunadamente, tenemos muchos graduados. Bien, el mapa curricular es este, ustedes lo pueden consultar en la propuesta, en el documento que nosotros enviamos a la Coordinación de Pedagogía y que está alojado en la página de la Licenciatura en Pedagogía. Ustedes lo pueden descargar de ahí. Yo más adelantito se los voy a poner de todas maneras en el chat de aquí, de la plataforma Zoom, para que lo puedan bajar si quieren. Ahí está el mapa curricular. Ahorita les vamos a dar una breve explicación de todas las materias y quiénes de nosotros somos los que las vamos a impartir. Bien, empezamos por seminario de tesis 1 y 2. Un servidor va a dar esta materia, tanto en séptimo como en octavo. ¿Qué vamos a hacer en el seminario de tesis 1, que es el de séptimo semestre? Lo que vamos a hacer es un seminario taller. Tenemos que conocer primero bien todas las opciones de titulación. Vamos a empezar a explorar los temas que a ustedes les interesen y vamos a tratar de elegir un tema y elegir una forma de trabajo excepcional, una de las opciones de trabajo excepcional. Todos y cada uno de ustedes van a elegir tema y van a elegir opción, la opción que más les acomode de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus intereses. El tema lo eligen ustedes. No es fácil elegir un tema. Muchas veces ustedes eligen un tema o traen un tema, lo analizamos y a veces ustedes deciden cambiar el tema. Nosotros no les vamos a decir, ay, este tema está muy feo, o este tema es muy problemático, cámbialo. No. ¿Por qué? Porque el tema lo tienen que elegir ustedes, tiene que ser de su interés. Si no es de su interés, no van a poderlo desarrollar y tampoco lo van a poder defender en el examen. Por eso es muy importante que el tema lo elijan ustedes. Y es un proceso. ¿Por qué? Porque ustedes a veces llegan con un tema, lo vamos analizando, y en el taller que ustedes dicen, no, es que ya le pareció mejor, lo voy a cambiar así, o lo voy a delimitar de esta manera, o la opción que yo había pensado al principio era esta, pero ahora me doy cuenta que no, prefiero cambiar de opción, de trabajo de excepcional, y todo eso se vale. Y eso lo vamos a hacer en una buena parte del séptimo semestre. Tenemos que llegar a finales de octubre, generalmente lo hacemos, tenemos que llegar a finales de octubre con que todos tengan un anteproyecto del trabajo excepcional que ustedes decidan, tesis, tesina, propuesta pedagógica, ensayo, etc. Es importante señalar lo siguiente. Si ustedes se meten a la página de la licenciatura en pedagogía, le dan clic en titulación, van a aparecer varios documentos. Consulten el instructivo. Ahí vienen todas las modalidades de trabajo excepcional. Están claramente descritas. Y también describen qué les van a pedir para su proyecto de cada una de las modalidades. En tesis les piden una cosa, en tesina les piden otra, en propuesta pedagógica les piden otras cosas, en ensayo les piden otras cosas. Entonces, vamos a estudiar bien eso para que ustedes conozcan todas las opciones y vean cuál es la que más les acomode. Y ustedes van a tener que ir elaborando su proyecto en función de lo que les pide el instructivo, de acuerdo al tipo de trabajo excepcional que van a elegir. Eso lo vamos a ir haciendo. Por eso estos dos seminarios son talleres. Si un día vemos el tema de problemas de investigación, ok,
damos una lectura, lo analizamos y inmediatamente yo les pido, a ver, elaboren su problema y vamos a revisarlo. Lo revisamos en clase. Esas van a ser asesorías grupales, pero también van a tener asesorías individuales para que elijan el tema, para que vaya puliendo el planteamiento del problema, la delimitación, los objetivos y todas las partes que tiene un proyecto. Y nos vamos a ir a las especificidades de cada uno de los proyectos de acuerdo al tipo de trabajo excepcional que ustedes decidan. ¿Sí? Entonces, llegamos a finales de octubre, tienen su anteproyecto, me lo van a enviar y al mismo tiempo me van a enviar una hojita donde va a decir, en orden de preferencia quiero que dirija mi tesis la doctora Ana Corina o la doctora María Carmen Saldaña o el maestro Ernesto Gutiérrez. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes me envían a mí y al mismo tiempo le envían el correo a la persona que eligen como primera opción. ¿Por qué estoy hablando de primera opción? Porque les voy a pedir que pongan por lo menos 3 opciones en orden de preferencia. En el campo somos 5 profesores. Nos pueden elegir. Y también pueden elegir profesores fuera del campo. En otras opciones no, aquí sí. Bien, si nos eligen a nosotros como directores de tesis, puede suceder que de pronto 10 elijan a la doctora Ana Corina. Y la doctora Ana Corina dice, híjole pues, yo tengo ahorita mucha carga de trabajo, puedo dirigir 8, pero hay 2 que no voy a poder elegir. En función de los temas, en función de la forma en que está planteado el proyecto, la doctora Corina elige 8 y los otros 2 los pasamos con las personas que pusieron como segunda opción. Quiero decir una cosa, esta asignación en el campo no es definitiva. Es una primera asignación, como diciéndole, a ver, ¿por qué no intentas trabajar con esta persona que tú elegiste en primera o en segunda opción? Si por alguna razón no hay clic, no se trabaja bien, no se sienten bien, podemos cambiar. No hay ningún problema. Cuando se da la designación oficial, es cuando ustedes entregan su proyecto a la comisión de titulación. Y al entregar el proyecto hay que llenar un formato. Ese formato lo llenan ustedes junto con el director o directora de su tesis. Y ahí va la firma del director o directora de la tesis. Pasa a la comisión de titulación. La comisión de titulación revisa. Si aprueba, entonces ya registra el proyecto con el nombre del director o directora que ustedes hayan puesto ahí. Ahí, hasta ese momento, se da la designación oficial. La designación que vamos a hacer a principios de noviembre es solo una designación del campo, como una primera fase para que ustedes tengan un director o directora de tesis y empiecen a trabajar con esa persona. Si logran acompañarse bien, entonces ustedes mismos van a entregar su proyecto a la comisión de titulación. ¿Sí? Bien, eso sucede en el primer semestre del seminario de tesis 1, que va a ser el séptimo. El octavo, ¿qué hacemos? Hacemos el trabajo que esté comprometido en el proyecto y vamos a avanzar lo más que podamos. Se va a llevar a cabo, sobre todo aquellas que son investigaciones de campo, la meta es que realicen todo su trabajo de campo.
Si dicen, es que yo quiero hacer entrevistas, que realicen todas las entrevistas. Si dicen, yo quiero aplicar cuestionarios, que apliquen todos los cuestionarios, para que terminen octavo semestre con todo el trabajo del campo terminado. Esa es la meta. ¿Sí? Bien. Y eso va a significar que ustedes van a tener seguramente un avance muy importante. Nuestra meta es que terminen octavo semestre por lo menos con un 80% de avance de la tesis, tesina, ensayo o la modalidad que ustedes hayan elegido para recibirse. A final del seminario de tesis 2, hacemos un pequeño tallercito de egreso de la licenciatura. ¿Qué hacemos ahí? Investigamos entre todos cómo está el mercado de trabajo del pedagogo. Y también hacemos un pequeño taller de cómo elaborar un currículum, cómo enfrentar una entrevista laboral. Y cuáles son las áreas emergentes de interés para el pedagogo, para que ustedes las tengan presentes y sepan dónde ir a pedir trabajo. Durante octavo semestre vamos a hacer por lo menos 3 coloquios. ¿Qué son los coloquios? Ustedes en cada coloquio van a presentar sus avances de su trabajo excepcional. ¿A quién se lo van a presentar? A sus compañeros, a mí, a los maestros del campo. Y a veces invitamos maestros que están fuera del campo o que son especialistas a veces de otras instituciones. Pueden ser otras universidades o pueden ser, por ejemplo, gente que trabaja en educación especial, en la SEC. Depende de lo que ustedes tengan como tema. ¿Para qué los invitamos? Para que escuchen sus avances y les den retroalimentaciones, les den observaciones. Y también, por supuesto, eso va a ser una presión para ustedes para que vayan avanzando. Porque en cada coloquio ustedes presentan un avance y yo les pregunto enseguida, ok, llegaste hasta acá. Para el siguiente coloquio, ¿qué crees que puedas avanzar? Y entonces ahí se comprometen ustedes. Pues para el siguiente coloquio ya voy a tener listo el capítulo 3 y ya voy a tener aplicadas todas las entrevistas. Es una presión, sí, pero es a favor de ustedes para que vayan avanzando. A lo largo de todo el año van a tener asesorías grupales y asesorías individuales en seminarios de tesis. Bien. Yo también voy a impartirles la clase de seminario de concentración, seminario y taller de concentración, tanto el séptimo como el octavo. De nuevo, estas fotos que ven ustedes ahí son fotos de nuestros alumnos del campo. En el lado izquierdo están las compañeras haciendo una actividad de los jardines de la pedagógica y en el lado derecho es un taller de reflexión que se hizo en una secundaria, porque hacemos también trabajos de intervención en escuelas secundarias con adolescentes o en preparatorios. ¿Qué vemos en séptimo semestre en tu seminario de concentración? Vemos fundamentalmente cuáles son las condiciones sociales de los adolescentes y los jóvenes y sus principales problemáticas. Generalmente vemos que ese es un problema o un tema recurrente, el tema de la relación educativa, el tema de la violencia escolar, el tema del sexo, el tema del bullying, el tema de las adicciones. Todos esos son temáticas emergentes que seguramente veremos en séptimo semestre. En el octavo semestre nos vamos a centrar en las problemáticas que a ustedes les interesen. Como ya pasó séptimo y ya tienen sus temas de proyecto, entonces yo voy a adecuar el programa de octavo semestre para ver y profundizar en aquellas problemáticas que son objeto de estudio
de sus trabajos excepcionales. Para analizarlas un poco más en profundidad y para pensar y establecer estrategias de intervención frente a esas problemáticas. Esto sirve de retroalimentación muy importante para su trabajo. Bien, esas son las materias que yo impartiría en el campo. Le voy a dar la palabra a la doctora María del Carmen Saldaña Bocha para que nos comente sobre las materias que ya va a impartir. Adelante, Carmen, por favor. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? Ya cerrando la última semana de este semestre. En eso estamos, pero no quisimos irnos a este periodo de receso sin tener un primer contacto con algunos de ustedes que tal vez pudieran interesarse en el campo. En este campo, como ya bien señaló el doctor Anzaldúa, pues tratamos de abordar, de abonar con cada uno de los seminarios, talleres, a la construcción de su trabajo recepcional. Es decir, tenemos 2 semestres completitos con 5 espacios curriculares cada uno para poder contribuir a que ustedes consoliden su formación en un campo específico, en este caso de la orientación. Y nos dedicamos, ustedes y nosotros, a concretar esta formación en un trabajo excepcional que, como bien ya dijo el doctor, puede ser en distintas modalidades. No está cerrado el campo a uno solo. Y bueno, si bien nosotros abrimos el campo a distintos ámbitos de intervención del orientador educativo, a distintas problemáticas, en este semestre yo he planteado una línea dedicada a la escuela. Problematizar la escuela, porque justo este es el espacio de encuentro y desencuentro, en donde el estudiante pasa buena parte de su etapa adolescente y de juventud. En este espacio tiene diversos proyectos, esperanzas, frustraciones, etcétera. Entonces, problematizamos sobre esta institución, analizamos el sentido. ¿Para qué la escuela? ¿Desde cuándo hay una institución que atiende, si vamos a convenio, ¿no? Encontramos desde ahí un elemento significativo. ¿Qué le corresponde a la escuela? ¿Qué le corresponde al hogar? ¿Qué le corresponde en la formación de los sujetos? Y bueno, pues aquí se trata justamente de analizar desde los saberes formales también cómo se encuentra planteado hoy día la propuesta curricular. ¿Cuál es ese marco curricular del que hoy se habla por todos los lugares y espacios? ¿Qué significa? Si hay modificaciones, no hay modificaciones. Y justo porque muchos de los temas son de interés para quienes se integran al campo, es decir, analizar problemáticas en espacios escolares. Precisamente por ello es que estoy planteando en este seminario, en donde también hacemos trabajo de taller, precisamente el nutrir el trabajo recepcional en los 2 momentos. Primero, en la construcción del proyecto y segundo, en el desarrollo-conclusión. Así pues, desde este seminario, tratamos de ubicar la escuela, sus marcos curriculares, analizamos la etapa de vida y la relación que tiene el sujeto con estos procesos que vive en la escuela, identificamos o tratamos de identificar las tensiones permanentes que están en la escuela.
Y un aspecto importante cuando hablamos del sentido de la escuela es reflexionar cómo cada uno de nosotros participa en ello. Participamos para favorecer, propiciar saberes formales solamente, o nos preguntamos si el sentido de la escuela también tiene que ver con la felicidad, con la autonomía, con el saber, y este saber desde distintas miradas, ¿no? Vamos entonces tratando de encontrar pistas para comprender a esta compleja institución, así como las distintas tensiones que se viven en procesos académicos, en procesos sociales, en los procesos de gestión y de dirección. Y bueno, reconocer hoy día cuál es el papel del orientador. Sigue siendo aquel sujeto al que le derivan los casos problemáticos, es quien solamente hace reportes hacia los padres, o es quien de pronto lleva algunas estadísticas básicas de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la invitación es a reflexionar en este espacio de influencia de sujetos con distintas miradas. En el segundo semestre, y abonando a lo que ya se trabajó por los distintos seminarios, pues también reflexionamos sobre distintas teorías en las que se define, se ha estudiado al sujeto adolescente y al sujeto joven. ¿Quiénes son estas personas? Hablamos de adolescencia, hablamos de juventud, pero ¿quiénes la estudian? ¿Cómo la han estudiado? ¿Desde qué perspectiva? Psicogenéticas, psicosociales, socioconstructivistas, lo han estudiado desde la antropología, desde la sociología, desde la educación. Entonces, son retomar elementos que van a nutrir esos proyectos que en el segundo semestre ya están en su desarrollo. Y bueno, en este seminario, pues intentamos también revisarnos cómo fue nuestra adolescencia, cómo ha sido nuestra juventud. Estamos por ahí en aquello que se dice la adolescencia tardía, o estamos en dónde. Y bueno, este es un seminario que nos invita y les invita a reflexionar sobre esta categoría en construcción, estas categorías en construcción, adolescencia y juventud. Y desde luego quiero decir que me da mucho gusto estar en este equipo de trabajo. Somos colegas, nos conocemos, hemos trabajado juntos, tenemos y tratamos de tener un ambiente propicio para ustedes. Y lo que más nos interesa es que ustedes justo construyan para ese futuro inmediato. Que cierren la formación, que la cierren de la mejor manera, con un proyecto el que logran concretar, no solamente registrar, porque ahí nos podríamos quedar muchos años, mucho tiempo. Y nos interesa que ustedes lo concreten, lo desarrollen, lo piensen, lo vivan, lo sientan, y con ello lleguen al examen profesional convencidos de que han estudiado en profundidad una problemática y que seguramente tienen muchas ideas y muchas de ellas plasmadas en el trabajo para propiciar la resolución. No, nunca pensamos en recetas mágicas, sino en que como pedagogos podemos participar, podemos aportar para resolver. No resolver todo, por supuesto, no nos toca, pero sí participar en este análisis
esta interpretación del problema y esta mirada prospectiva que nos permite pues ir más allá, ser profesionales de la educación. Pues me encanta estar acá, me gusta mucho que hoy llegaron en la mañana varios estudiantes y que hoy tenemos nutrida la sesión. Les agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias, Raúl, colegas, pues aquí seguimos. Muchas gracias, Mari Carmen. Vamos a darle la palabra ahora al maestro Ernesto Gutiérrez para que nos presente las materias, los seminarios, talleres que va a coordinar. A ver, ahorita estoy tratando de cambiar las diapositivas que no se dejan. Ahí está. Adelante. Gracias, Raúl. Pues gracias, colegas, y también comparto junto con Carmen esta emoción. No, qué padre que podamos trabajar en este último año, un año de síntesis, un año de transformación. Y bueno, pues la experiencia que ustedes obtengan es vital, ¿no? Como síntesis de una historia que tiene alrededor de 18 años de vida escolar y como mínimo, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde? ¿Realmente quieren ser pedagogos? ¿Realmente están donde deben de estar? Y bueno, como se señala en la diapositiva, yo doy dos optativas, la de séptimo, narrativas emergentes, ¿no? Narrativas emergentes donde vinculo la comunicación, el lenguaje, la construcción del sujeto y bueno, en esta presencia, qué significa la cultura y cómo actuamos y cómo actúa ella sobre nosotros y nosotros sobre ella. A mí se me hace necesario señalar que bueno, ustedes están definiendo una narrativa y hay que ver cómo emerge, cómo nace, cómo se define, cómo se construye en discurso, ¿no? Y bueno, esa va a ser una base importante para su proyecto profesional. Por ahí vamos a estar trabajando precisamente con distintas actividades, con distintas dinámicas. Yo pedí tener 4 horas juntas, no los quiero atiborrar, pero efectivamente proponemos dinámicas especiales para trabajar en 4 horas, entre taller y seminario, efectivamente. Y bueno, pues la invitación es a que se acerquen con nosotros, la disposición de cada uno de nosotros para orientar, para respaldarlos, para apoyarlos. Yo en lo particular insisto con la cuestión del lenguaje, ¿no? Estas narrativas que se construyen y que estamos envueltos en ellas, ¿no? Ya sea desde los cuentos que nos contaban de niños, ¿no? Hasta las grandes novelas, también la radio, cómo interviene, la música, la poesía, el cine, en particular los invito, yo voy a estar apoyando en pedagogía un videoclub y que precisamente la temática es la escuela, ¿no? Cómo aparece la escuela en el cine y cómo se está narrando. La invitación se las voy a presentar de manera más particular, pero está abierta para toda la población de la pedagógica de Ajusco. También los quiero invitar, en septiembre abriremos un servicio social donde se busca promover la lectura. Son brigadas de promoción de la lectura. Una lectura libre, una lectura abierta, placentera, no obligatoria y que tenemos que distinguir esta lectura escolarizada, obligada, que pierde, desdibuja el sentido del placer, del gusto,
Y bueno, por ahí queremos trabajar esto, ¿no? Porque el gusto en la lectura, y bueno, esto va de la mano con la propuesta que tengo para el 8º semestre. Ustedes ahí ven la lectura como dispositivo de vida, ¿no? Más allá de que nos preparemos para la literatura o para un examen o para Comipems, etcétera, yo los invito a que nos acerquemos al lenguaje desde el placer, desde el gusto, desde la necesidad y encontrar ahí también un apoyo para constituir estas narrativas emergentes. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Este trabajo de la identidad que se han estado comentando, también la reforzamos, ¿no? Desde sus propias historias, su novela escolar, cómo ha sido, qué de bueno y qué de malo, y efectivamente, bueno, pues identificar en nuestro presente y alimentar un futuro. Por eso la narrativa emergente. Yo estoy seguro que ustedes al revisar los medios, el periódico, la televisión, pues se encuentran con un montón de elementos que están emergiendo. En particular, el movimiento feminista, ¿no? Los movimientos de migrantes, el movimiento de los indígenas, de los ecologistas, todos estos movimientos emergentes. Y bueno, ¿y ustedes dónde están? Parto del lema de la universidad, educar para transformar. ¿Realmente han sentido esta transformación, este cambio? Pues los invito a que sea ese el pivote de su cierre en su formación profesional y que también sea el pivote para proyectar, alimentar pues un futuro profesional que sea satisfactorio, que les encante, que sientan el gusto de haber estudiado pedagogía y bueno, pues se van a dedicar para siempre, ¿no? Yo digo que es tan importante o más importante que el mismo matrimonio, ¿no? Porque del matrimonio, bueno, pues nos divorciamos y punto, pero de una profesión la traemos enraizada, la traemos en los tuétanos y es necesario efectivamente enamorarnos de ella, apropiarnos de ella y plantear efectivamente pues una larga vida desde la pedagogía. Eligieron la escuela, ¿no? Eligieron la educación. Bueno, pues vamos a revisar todos estos elementos que están alrededor de ahí desde el mejor de los sentidos, ¿no? Que es precisamente la narrativa. Y pues los invito a que si tienen dudas, preguntas, he dejado por ahí el correo, he tenido por ahí, he dejado también mi celular por si quieren por WhatsApp, o bien el cubículo, ¿no? Yo también apoyo a la licenciatura en pedagogía, respaldando en la gestión. Pero bueno, independientemente, pues estoy para servirles y con mucho, mucho placer y gusto. El mismo gusto que me da de estar trabajando en este equipo de colegas muy profesionales, muy responsables, conscientes, sensibles ante nuestra realidad. Pues nada más, no me resta más, ya lo platicaremos en corto. Y bueno, pues un placer para aquellos que elijan estar con nosotros y si no lo eligen también, pues, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Raúl. Gracias. Miren, en mi caso, voy a trabajar con el pretexto de dilemas bioéticos que están enfrentando la adolescencia y la juventud para que podamos hacer una revisión metodológica de diferentes formas de aproximarnos a la problemática de adolescentes y jóvenes. Al igual que mis compañeros, estoy muy contenta tanto de que ustedes hayan asistido a esta cita como del trabajo que se puede abrir. ¿Qué tipo de dilemas bioéticos están enfrentando los jóvenes? Pues a mí me gustaría plantearles 5 que nos dan posibilidad a reconocer la problemática de hoy en el siglo XXI, pero también a revisar lo que se ha producido en investigación. El primero tiene que ver con encarar el embarazo adolescente y las modalidades de alquiler de vientres para la gestación.
pienso yo que una aproximación interesante es la investigación de historias de vida y entrevistas a profundidad, y ahí tenemos lo que Carlos Flecha nos propone. Por el otro de los dilemas tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID-19 y ahora con la pospandemia. Al respecto, Alfredo Nateras ha hecho una aproximación muy interesante con entrevistas por medios virtuales y grupos focales. Un tercer dilema tiene que ver con la muerte asistida y la eutanasia, que a lo mejor lo oigan como un tema lejano, pero seguramente cada uno de nosotros, pues cada vez es más necesario tomar una postura al respecto. Ahí el recurso que les quiero proponer es revisar las encuestas nacionales y los instrumentos virtuales que se han hecho para saber de la opinión de estos temas en la juventud. Y finalmente, adentrarnos a la investigación-acción a partir de la problematización de la prolongación de la vida y calidad de vida. Hace 100 años, el promedio de edad, si estuviéramos en 1922, estaría entre 30 y 35 años. O el promedio de vida es de 72 años. Esta prolongación nos ha implicado retos, como lo vimos en la pandemia, con lo que coloca a esta población como más vulnerable. Pero la gran duda, los jóvenes se interrogan sobre cómo estamos envejeciendo y qué es la vejez para todos nosotros. Entonces, bueno, estas son 5 problemáticas bioéticas que hoy se ven relevantes en el siglo XXI y son también un súper recurso para poder trabajar pues todos los elementos de la metodología y de revisar diferentes investigaciones. Ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a la doctora Ana Corina Fernández para que nos platique sobre el seminario que va a impartir. Muchas gracias. Ya vamos cerrando y ya vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios para que ustedes participen. Gracias Raúl, gracias doctora Anzaldúa. Pues también estoy muy contenta de estar de nuevo con mis compañeros docentes en una edición más. Se dice fácil, casi 15 años. La verdad es que yo ya perdí un poco la cuenta, pero lo que sí me queda claro que a pesar de tantas ediciones de este campo, cada campo es único. Único porque cada generación trae sus propios aprendizajes, referencias, testimonios, vivencias, y pues nos ha tocado un cambio de época, de cambios muy acelerados. Vamos por ahí de susto en susto, de posibilidad en posibilidad. La pandemia, la guerra, el cambio climático, en fin, como focos que van configurando un modo de estar que no necesariamente tiene que ser el miedo o la fragmentación. Y esto tiene que ver con el seminario que yo voy a trabajar con ustedes, que estaré en esta ocasión hasta el 8º semestre, con la intención de que ustedes fortalezcan su capacidad de análisis crítico, de pensamiento crítico, ¿frente a qué? Frente a un fenómeno que se ha ido desatando desde antes, durante y después de la pandemia, que hoy se conoce como infodemia. La infodemia se refiere a esta circulación de información que tiene poco sustento o que tiene o no tiene un sustento científico, o no tiene o no es comprobable, pero que va generando identidades y modos de estar en la vida que nos van aislando y nos van invadiendo con temores que van
inhibiendo nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de intervención, nuestra capacidad de vincularnos con otros justamente para transformar. Y entonces la intención es explorar este campo de la infodemia que circula a través de los medios tradicionales de comunicación y desde luego a través de las redes, a través de este territorio que es el hábitat para una parte importante de la población, ya el hábitat, el lugar donde transita nuestra vida, que es este territorio virtual. Y en ese territorio virtual circulan contenidos que, si bien algunos nos abren muchas ventanas para la comprensión del mundo y de la vida, también nos abren riesgos, nos abren caminos que pueden llevar particularmente a los adolescentes, en especial a los adolescentes, pues pueden iniciarlos en conductas de riesgo. Y la idea no es como volver a meter otro miedo o entrar en una suerte de moralina de, ay, no vean esto. No, al contrario. Se trata de afrontar cuáles son estos contenidos que van consumiendo adolescentes, jóvenes y no pocos adultos, y se ven arrastrados a una condición subjetiva, pues de temor, de desesperanza, que las amenazas están como reales, sí, pero nunca todo es todo. Siempre hay alguna salida, alguna fisura, alguna manera de enfrentar, de afrontar este miedo que se va generando a través de las redes por la vía de las fake news, por la vía de los comentaristas, de los memes, de los cyborgs, de tantos mecanismos que hay ahora para ir generando este no involucramiento en los asuntos comunes, en los asuntos compartidos, en los asuntos que nos conciernen a todos. Y en ese sentido, por eso la intención es, en la primera parte de este seminario, explorar este tipo de contenidos, no solo para fortalecer su capacidad de análisis crítico, sino también para fortalecer su capacidad de agencia, de propuesta, de generación de alternativas, no solo como consumidores, sino también como productores de información de manera creativa, propositiva, que sea capaz de abrir grietas frente al miedo, que genera parálisis y que genera fragmentación. En ese sentido, hay una segunda parte del seminario donde la intención es que se use las diversas modalidades, que son infinitas, de expresión creativa colectiva. ¿Para qué? Justamente para ir fortaleciendo recursos para dar salidas y respuestas a esto que se ofrece como un mundo desesperanzado, que no nos permite ver que los tiempos de crisis son también tiempos de posibilidad, tiempos de cambio, tiempos de reconfiguración. Entonces, la idea es que ejercitemos al menos al modo de esbozos, ya sea en el aula o si quieren también por vías virtuales, que ustedes desarrollen un esbozo de propuesta de intervención utilizando los distintos recursos de la expresión creativa. Ya puede ser plástica, escénica, narrativa, en fin. En ese sentido está abierto. Pero insisto en que
esta intención de usar la expresión creativa en donde puede ser considerado el uso, el reuso del arte, ¿no? La expresión creativa, pues por los teóricos del arte puede ser considerada arte o no, eso no es algo que nos preocupe. Lo importante es que sea capaz de mostrar el sentir, el pensar alrededor de los miedos y de los sueños y de las posibilidades, de manera que se exprese en algún objeto, en algún producto construido de manera colectiva. ¿Y esto para qué? Pues para fortalecer la capacidad de diálogo, de acuerdo y desarrollar estas habilidades necesarias para la construcción de proyectos comunes. Porque la idea justamente es ir desmantelando este individualismo feroz que nos ha heredado o que nos ha impuesto el neoliberalismo desde hace rato, y rompiendo esos muros que nos mantienen encerrados como en células aparte, asustados, donde el otro no es más que un recurso para mi beneficio o es una amenaza. Y desde ahí podemos empezar a transformar la mirada a la otredad. Estos dos puntos son como las intenciones de este seminario, que será ya en octavo, y que por eso se llama así, información, pensamiento crítico, y tiene que ver con estrategias de convivencialidad, porque ahí hay que poner en juego, bueno, desde la diversidad, pues el diálogo y reconocer los intereses comunes, y de ahí tener la posibilidad de gestar un proyecto común que muy probablemente no daría tiempo en todos los casos de llevarlo a cabo, pero se puede esbozar y podemos ejercitar parte de esos proyectos en el seminario mismo, en el seminario taller, pues que también trabajará con lo vivencial. Yo he tenido ya por lo menos un par de experiencias en este campo y en otro campo de intervención. Este último de intervención pues fue durante la pandemia, y fue impresionante lo que se pudo lograr apelando a la expresión creativa, al reconocimiento de las propias emociones y de las de los demás, para ser objetivadas en un objeto, en un producto, en una canción, en un rap, en un alebrije, en una collage. El caso es poner en juego la creatividad en función del encuentro, en función de pensar y construir con los otros. Esa es fundamentalmente la intención de este seminario: fortalecer la capacidad de análisis crítico frente a los contenidos que circulan en su gran mayoría muy distorsionados, muy fuera de contexto, muy llenos de mentiras. Vamos a explorar cuáles son los mecanismos para la elaboración de las fake news, y con la intención de que vayamos construyendo nuestros propios filtros y que podamos reconocer si esa información me hace daño, le hace daño a los demás, si está bien sustentada o no, cuál es el propósito, si conviene circularla o detenerla, al menos que se detenga en nosotros, si conviene generar otra información más responsable. La idea es, insisto, en formar una disposición de un emisor responsable y comprometido con su mundo y con su tiempo. Esa es la intención, y bueno, no quiere decir con esto que para nada, si no quieren, no tienen que hacer la tesis sobre este tema. La idea es abrirles
pues este espacio para abordar este aspecto, este campo, y que puede nutrir sus temas de tesis para problematizar más. Justamente porque ya es en el 8º semestre donde con el doctor Anzaldúa ya estarán trabajando las problemáticas específicas y que muchas de ellas están vinculadas a este modo de vida en el espacio virtual, ¿no? Entonces iremos explorando eso y yo insisto, si quieren abordarlo como tema de tesis, adelante, o puede ser una parte que nutra la problematización de su propio proyecto. Recuerden que nosotros aquí somos, cada uno de nosotros que ya llevamos unos cuantos años en este trabajo maravilloso de académicos, no solo como docentes, sino también como investigadores, en donde vamos desarrollando nuestras líneas de investigación. Y entonces cada uno tiene como varios hilos que va trenzando, y ustedes, con esos hilos que les vamos ofreciendo en cada uno de los espacios de los seminarios, ustedes van tejiendo este telar, el suyo propio, alrededor de su propio tema de interés. De ninguna manera se sientan obligados a irse con melón o con sandía, con un tema o con otro. Son ustedes en su propio proceso de avance en las asignaturas, particularmente las de seminario de tesis y de concentración, los que van a ir detectando qué es lo que les importa, qué es lo que les inquieta, qué es lo que quieren proponer, qué les gustaría cambiar, qué les gustaría entender más a profundidad. Y los seminarios están ahí para eso, para ofrecer estos hilos, para que ustedes vayan tejiendo esta tela de problematización, de diversidad de miradas teóricas, de reconocimiento de recursos metodológicos, ya sea para entender más la problemática, que esa es una manera de atenderla, ya sea para generar propuestas, en fin, que nosotros vamos ofreciendo los hilos de lo que vamos tejiendo nuestro propio trabajo de investigación y de docencia, y ustedes construyen su propia trama. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Desde luego también en este seminario daremos lugar a la escucha de los distintos proyectos o aspectos de sus proyectos que ustedes consideren necesarios, que requieran una atención particular, ¿no? Desde luego el doctor Anzaldúa les ha hablado de que tendrán los coloquios donde van a compartir esto, pero que ustedes sepan que pueden contar con todos y cada uno de nosotros para apuntalar su propio proyecto en alguna temática específica, sean o no nuestros asesorados. Estamos en la mejor disposición de darle lugar también al proceso de avance del trabajo recepcional desde cada uno de los seminarios, que si bien expresa el interés de cada uno de nosotros, podrán encontrar que de algún modo nos vamos complementando y apuntalando mutuamente, ¿no? Esto es muy claro, por ejemplo, con el trabajo de Ernesto alrededor del lenguaje, alrededor de las narrativas, alrededor de la necesidad de fortalecer y generar nuevas sensibilidades, porque hoy no basta con la pura razón, en realidad nunca bastó. Miren a dónde nos llevó el supuesto uso de la pura razón. Hoy es indispensable también dar lugar al sentir, al reconocimiento del propio sentir y al sentir de los otros, para reconocernos en los otros a través de ese sentir, ¿no? Y es así, bueno, yo ponía como ejemplo de articulación con lo que propone Ernesto, pero también se articula con lo que
trabajará la maestra Mari Carmen con la problematización de la escuela, ¿no? Y desde luego con lo que trabajará la doctora Eurídice desde la bioética, porque bueno, acá también trabajaremos una dimensión ética, justamente pensando en la posibilidad de promover no solo un receptor consumidor crítico, sino también un emisor responsable. Responsable en este sentido de ética, porque cada vez que dejamos circular y que pasa por nuestras manos una mentira, de alguna manera nos hacemos cómplices del daño que puede ocasionar esa mentira. Entonces, también abordaremos esa dimensión ética de, por lo menos, detenernos a pensar y qué de bien le va a hacer esto a los demás si yo lo sigo circulando. O qué de bien puede hacer esto que estoy por decir o proponer, ¿no? Desde esta ética del cuidado mutuo. Y bueno, así a grandes rasgos, pues esta es la intencionalidad de este seminario optativo de información, pensamiento crítico y expresión creativa, que ese es el nombre que tiene ahora. Y bueno, es un gusto ver por acá esta asistencia tan nutrida y ojalá podamos tenerlos con nosotros para una nueva experiencia en este campo. Muchísimas gracias. Gracias, Corina. Bueno, ya para terminar, está aquí el horario del séptimo. Ya les puse en el chat el documento de la propuesta, y vienen los programas, vienen los horarios, y viene toda la información que creo que a ustedes les puede interesar. Y bueno, ya para abrir el diálogo con ustedes, queremos agradecerles que hayan asistido a esta presentación. Y bueno, siempre aquí están las fotos de nuestros egresados. No son fotos que yo tomé, son fotos que ellos me compartieron. Qué gusto de trabajar juntos. Y bueno, se las dejo aquí, ¿no? Vamos a pasar entonces a resolver las dudas que tengan, escucharlos, sus comentarios, sus inquietudes, para que también quede toda situación resuelta. Si tienen dudas, vamos a tratar de resolverlas. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué tan demandado es el campo? Bueno, ¿qué tan demandado por los compañeros? Pues yo creo que bastante, porque pues les digo, ya tenemos más de 15 años y siempre hemos abierto varias veces, se ha llenado. Existe el dato de que la vez pasada, no este año que acaba de pasar, sino el anterior, que fue cuando abrimos, pues fue la primera opción que se llenó. Entonces, pues afortunadamente hemos tenido bastante concurrencia. Yo esperaría que este año pues sea igual, que podamos abrir. Y bueno, no sé si se vaya a saturar o no, eso depende de ustedes, del interés que haya generado en ustedes este campo. Por lo regular, ya más de 15 años, pues se ha abierto, que es un campo que tiene demanda, y varias veces se ha saturado. Entonces, pues es algo que a nosotros nos da mucho gusto, ¿no? E incluso a veces ha habido ocasiones en que se llena el campo y todavía nos insisten, y a veces coordinador en turno, pues por las circunstancias nos piden que si podemos admitir a alguien más. Y bueno, si están estas posibilidades, claro que sí. Bien, aquí hay otra pregunta de Denis Sánchez. Me gustaría saber si aún no sé qué tema quiero para mi proyecto de titulación.
ustedes me pueden ayudar a orientar y escoger. Claro que sí, por supuesto. Hay gente que llega ya con temas y a veces en el proceso del campo lo cambia. Pero hay gente que llega sin tema. Empezamos a explorar justamente sus intereses y nosotros les empezamos a decir cuáles son nuestras líneas de investigación para que ustedes también sepan qué andamos, y a veces de esas pláticas de la línea de investigación a ustedes les surge el interés. Esto que trabaja el maestro Ernesto me interesa, o esto que trabaja la doctora Corina o la doctora Carmen me interesa. Entonces, vamos a hacer, una de las cosas que hacemos al principio de séptimo, es que cada uno de nosotros les platicamos cuáles son nuestras líneas de investigación. No nos llevamos a esa. Por ejemplo, yo he dirigido tesis que tienen que ver con atención en penitenciarías, en consejos tutelares. No es un tema que yo trabaje. Sin embargo, he podido dirigir esas tesis. ¿Por qué? Porque a ustedes les interesan esos temas. Bien, sí, Luis Eduardo, adelante. Sí, bueno, en la primera plática no pude externar mi pregunta porque me tuve que retirar antes. Sí, Pero bueno, con respecto al servicio social, ¿este se realiza en el campo o lo podemos hacer en otra instancia? O sea, en otro externo al campo. se puede hacer externo al campo o en el campo. En el campo vamos a abrir programas de servicio social. El maestro Ernesto va a abrir uno, seguramente la doctora Euridice va a abrir otro, posiblemente yo abra otro también, pero ustedes tienen en CAE la relación de todos los proyectos, tanto externos a la universidad como internos a la universidad, y dentro de los internos al campo. Pero ustedes pueden realizar el servicio social donde quieran. Es muy recomendable, esa que se les recomendamos, que traten de vincular su servicio social con su tema de trabajo excepcional. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar muchísimo a que avancen en el trabajo excepcional. Si, por ejemplo, alguien está trabajando el tema de violencia escolar, de bullying, y lo quiere trabajar en la secundaria, entonces lo que podemos hacer, buscan secundarias que estén cerca de su casa, donde puedan hacer el trabajo, y a veces entran, y a veces el mismo director, o ustedes quieren al director, oiga, ¿por qué no abre un programa de servicios sociales secundarios? Ustedes y nosotros le ayudamos a armar el programa de servicio social. El director, que es el director que va a ser responsable de ese programa, el director lo propone a CAE. Les decimos cómo hacerlo. CAE lo analiza, y si CAE dice, no, este proyecto me gusta, está bien, lo apruebo, entonces ustedes pueden realizar el servicio social en esa escuela secundaria donde ustedes estaban empezando a hacer su trabajo de campo para sus tesis o tesis. El servicio social lo pueden hacer donde ustedes quieran, donde mejor les convenga. No tiene que ser necesariamente con nosotros. No sé si eso responde a tu pregunta, Lucero. Sí, profesor, sí responde. Muchas gracias. Muy bien. No sé, aquí hay otra pregunta de Vianey García. Cuando menciona que el campo se relaciona también en el contexto hospitalario, ¿a qué se refiere? Bueno, ustedes posiblemente conozcan, hay una propuesta de pedagogía hospitalaria. ¿En qué consiste, a grosso modo, la pedagogía hospitalaria? En que algunos hospitales, sobre todo algunos hospitales infantiles, tienen dentro del Departamento de Apoyo Psicológico también un espacio de apoyo pedagógico. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños que tienen cáncer o que tienen que verse sometidos a procedimientos o que tienen enfermedades a veces crónicas, tienen que pasar temporadas en los hospitales, a veces una semana, a veces 2, a veces 3. La idea de la pedagogía hospitalaria consiste en que
mientras los chicos estén en el hospital, dependiendo de su condición de salud, puede haber un apoyo de algún pedagogo que entre al servicio del hospital para ayudarlos en la medida de sus posibilidades a continuar su educación dentro del hospital. Entonces, hay propuestas de trabajo de pedagogía hospitalaria, donde hay ese tipo de proyectos. No sé si sea vigente, pero en el Hospital Infantil de México había gente que trabajaba en pedagogía hospitalaria, también en el Centro Médico Nacional, en lo que es el Hospital de Pediatría, también tenían un espacio de pedagogía hospitalaria. Hemos tenido alumnas que han metido sus proyectos para llevar a cabo tanto servicio social como trabajo excepcional haciendo este tipo de labor de pedagogía hospitalaria. Nosotros, al menos yo, no soy especialista en eso, pero en el campo contamos con pedagogas excelentes, como el caso de la doctora Saldaña, de la doctora Ana Corina, que pueden apoyarlos en el trabajo pedagógico que se realiza en los hospitales. Sí, Mari Carmen, por favor, adelante. No te escuchamos, abre tu micrófono. No está mi micrófono. Quiero comentarles que en el posgrado de pedagogía de la UNAM, tuve a una asesorada en la maestría y en el doctorado que justamente ha trabajado pedagogía hospitalaria desde la licenciatura. Es realmente una experta que ya puede participar con nosotros, asesorando, orientando, entrevistándola. Hizo un trabajo muy bueno y tiene experiencia, hizo una estancia en Chile, en donde conoció otra forma de abordar la pedagogía hospitalaria. Y entonces, bueno, si hay algún interés, pues se puede canalizar o se puede recibir en la propia universidad una entrevista, una reunión, una charla académica con ella. Muy bien, muchas gracias, Mercado. Hay otra pregunta acá. Dentro del campo hay prácticas profesionales. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces, por los temas que ustedes tienen, nosotros les sugerimos casi desde séptimo justamente para delimitar el tema, les decimos, vayan a las escuelas. ¿A cuáles escuelas? Bueno, pues a las que estén cerca de sus casas, cerca de sus trabajos, que se les facilite y que les den acceso. Muchas veces los estudiantes, los compañeros, consiguen acceso a veces en escuelas donde ellos estudiaron o donde están estudiando sus sobrinos, sus primos. ¿Qué hacemos? Generalmente solicitamos el permiso para que ustedes puedan estar ahí y ustedes realizan ahí su trabajo de campo. A veces formalizamos prácticas profesionales, pero no siempre las formalizamos. ¿Por qué? Porque eso implica todo un proceso administrativo que a veces tarda bastante tiempo. Nosotros tenemos que hacer un programa de prácticas profesionales, tenemos que turnarlo a CAE lo tiene que analizar y lo tiene que autorizar. A veces eso puede tardar 6 meses, 7 meses. Nosotros necesitamos que de manera muy pronta ustedes entren al campo. Entonces, ¿qué es lo que optamos? Optamos por la vía más de los conocidos. ¿Quieren trabajar en secundaria? Busquen una secundaria con sus conocidos, en la escuela donde estudiaron, donde están sus sobrinos, donde están sus primos, donde tienen contacto. Es que yo conozco a un maestro de secundaria, o mi tío es maestro de una secundaria. Esas son las formas más fáciles de entrar al campo. Ustedes al entrar están haciendo una práctica profesional.
profesional. Porque muchas veces ustedes entran, digamos, ustedes entran ofreciendo un servicio. Generalmente el director le dice, bueno, yo les dejo aplicar los cuestionarios que ustedes quieren, pero quiero que preparen a mis alumnos de tercero para presentar el comité. Y entonces usted dice, sí, claro, por supuesto. Esa es una práctica. O fíjense que tenemos este problema. Hay chicos que han estado circulando fotografías o videos de sus compañeras. Ese problema del sexo. O tenemos el problema del bullying, del acoso muy fuerte. O de la violencia entre maestros y alumnos. Queremos que aborden eso. Y entonces, en el campo, preparamos algo que ustedes sí puedan hacer en la escuela. A lo mejor puede ser un taller de reflexión, a lo mejor puede ser unas pláticas, y esas son formas de prácticas profesionales. Y lo principal es que ustedes generalmente entran a las escuelas porque tienen un tema que quieren desarrollar, ya sea en investigación, ya sea en propuesta, ya sea en una propuesta de intervención. Y de esa manera, entonces, sí hay prácticas profesionales. Sí las podemos formalizar, si ustedes las quieren formalizar, pero la situación es esa. Formalizar implica armar un programa que se tiene que cumplir cabalmente y que implica todo un proceso, tanto de autorización de la institución donde se hace la práctica, como que cae. ¿Sí? Y eso a veces puede tardar algunos meses. Bien, no sé si doy respuesta con esto. Igual me pueden apoyar en educación socioemocional en la adolescencia. Sí, es un tema que ahorita está de boga, el tema de la educación socioemocional, el tema de inteligencia emocional. Si bien nosotros no somos especialistas en eso, específicamente en esos enfoques, sí los conocemos. Nosotros más bien trabajamos cuestiones en mi caso. En mi caso, yo trabajo cuestiones que tienen que ver con problemáticas afectivas. ¿Cuáles son esas problemáticas afectivas? Bueno, ¿qué hay de recurrente en los adolescentes y los jóvenes por las condiciones que viven? El tema de la ansiedad, el tema de la depresión. Esos temas, esos afectos se manifiestan de diversas maneras y producen diversos síntomas, entre ellos, ¿cuáles? El culto, la autolesión, las adicciones, ¿sí? Son temas clínicos. ¿Cuál es el trabajo del pedagogo? Detectarlos, canalizarlos en casos y, sobre todo, crear programas de prevención y buscar salidas de atención. Y hemos tenido alumnos que trabajan esos temas. Dentro de los temas de prevención están los llamados programas de atención socioemocional, que ahorita están muy en boga y que se están tratando incluso de impulsar en la educación básica con el nuevo currículum. Claro que podemos abordar esos temas. ¿Sí? Bien, vamos a seguir viendo acá. Otra diga un poco fuera del campo. Es cierto que en agosto abren de nuevo para meter al servicio social. Sí, yo también he entendido que sí. De hecho, creo que va a haber una convocatoria para los servicios sociales internos, que al parecer se va a abrir en septiembre. Y entonces nosotros podremos ofertar nuestros programas de servicio social, pero ya hay programas que están autorizados que seguramente a partir de agosto se van a poder visitar en ellos. Eso se hace en el CAE, en el Centro de Atención a Estudiantes. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, nos agradecen la información, pero no sé si quieran preguntar alguna otra cosa.
con todo gusto podemos tratar de responder. Puede ser con el micrófono o por el chat. Muchas veces nosotros, hay campos o hay opciones de campos donde casi los obligan, entre comillas, a tomar como asesores solo a los maestros del campo. Nosotros no. Si ustedes ya están trabajando, es que yo en sexto con mi maestro de orientación empecé a armar un proyecto y quisiera seguir con él, adelante. No, es que yo en investigación empecé a hacer un proyecto y quisiera seguir con ese proyecto y quiero seguir con mi maestro de investigación, adelante. O es que yo me llevo muy bien con una maestra que me dio docencia y yo quiero trabajar el tema de docencia. ¿Puedo pedirle a ella que sea mi asesora? Adelante. Lo importante es que ustedes trabajen con la persona que les permita, que les ayude a recibirse. ¿Cómo se evalúan las materias? Bueno, cada materia tiene su forma de evaluación. En el documento que yo les puse ahorita en el chat, que también pueden bajar en la página de la licenciatura, ahí vienen todos los programas y ahí vienen los criterios de evaluación de cada una de las materias. ¿Sí? Tratamos, sobre todo en el octavo semestre, de que las evaluaciones pasen también por los avances de sus trabajos excepcionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la doctora Corina muy posiblemente nos pregunte a los demás, oigan, yo tengo a una alumna Jennifer, pero me gustaría saber, Jennifer, cómo avanzó en su tesis. ¿Por qué? Porque todos estamos, todas las actividades que vamos a ofrecer, seminario de tesis, seminario de concentración, todo está puesto para que ustedes avancen en sus trabajos. Entonces, a lo mejor pueden preguntar, bueno, ¿cómo van los alumnos? ¿Sí? Ok, eso es en cuanto a las formas de evaluación. Bueno, no sé si hay algo más que quisieran preguntar o quisieran comentar, o también las maestras o Ernesto si quieran agregar algo. ¿No? Bueno. No, de mi parte, pues el gusto de que estén y ya cuando ingresen particularizaremos cuestiones de lectura, de dinámica, de evaluación. Sí, bueno, pues agradecerles que se hayan tomado el tiempo de asistir a la reunión. Les avisamos que en julio, el martes 26 de julio, va a haber de nuevo otra presentación del campo, por si alguien no lo escuchó, alguno de sus compañeros los quieren invitar, va a ser a las 9:30 de la mañana, se va a difundir por la página de Facebook de la licenciatura en pedagogía y va a ser seguramente este mismo enlace, pero de todas maneras lo vamos a dar a conocer. Recuerden, fechas importantes, esta semana es para que paguen una inscripción, regresando de vacaciones, el primer día, el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio, son las preinscripciones al campo. Es muy importante que ustedes se preinscriban, porque allí es donde se va a decidir cuáles son los campos que se abren y cuáles no. Por eso es muy importante que se preinscriban en esas fechas. Apúntenlas, por favor. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Si no hay algún otro comentario, pregunta, entonces vamos a dejar aquí.